Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Abraham Lincoln, Martin Luther King, Nelson Mandela. Tres nombres universalmente conocidos y reconocidos en la historia contemporánea con un mismo común denominador. Los tres lucharon contra la injusticia de la esclavitud y la segregación de la raza negra. A esta causa entregaron apasionadamente su vida entera, su tiempo, sus capacidades, sus posesiones y aún su propia familia. Los dos primeros murieron trágicamente por esta causa. El tercero pagó su lucha con 27 años de su vida en la cárcel, de donde salió afectado por diversas enfermedades, muriendo apenas en el año 2013. Como ellos, otros muchos, tanto hombres como mujeres, desconocidos, la gran mayoría, en el pasado y en el presente, se han entregado apasionadamente también a muchas otras causas, como la protección del medio ambiente, el cuidado de ciertas especies animales, algunos sectores desprotegidos y marginados de la sociedad, etc. Toda gran empresa, por algo trascendente, impacta profundamente, al grado de entregarlo todo y entregarse uno mismo completamente por tal empresa, a desear con todo el corazón ser parte de ella. ¿Qué motiva tanto a unos como a otros a entregarse por completo a estas causas? Sin duda alguna, el dolor y sufrimiento ajenos. Los cristianos podemos y debemos no solamente orar, sino también participar en organizaciones con proyectos altruistas semejantes que buscan mitigar necesidades básicas de las personas más necesitadas, dedicando gran parte de nuestro tiempo, esfuerzo y dinero. Pero por sobre todo, los cristianos debemos recordar que podemos y debemos involucrarnos con el proyecto altruista más grande de todos los que han existido hasta hoy y existirán en el futuro. Del proyecto que encierra el mayor favor para el bienestar de la entera sociedad humana. Estamos hablando del proyecto que personalmente vino a traer a este mundo nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado. Para que se despejen todas nuestras dudas, desinterés o apatía con relación a nuestra participación en este gran proyecto de Jesús, descubramos en el pasaje bíblico leído hace unos momentos los que deben ser grandes motivos para servir con pasión. En este proyecto que viene del cielo mismo, encabezado por Dios mismo en la persona de su Hijo Jesucristo. Lo primero que descubrimos es que el proyecto de Jesús es el gran ministerio. Leemos que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad
y toda dolencia en el pueblo. Al analizar este texto, pronto nos damos cuenta por qué afirmamos que el ministerio de Jesús encierra el proyecto altruista más grande de todos los tiempos, por el alcance integral de su ministerio. Es claro que Jesús era consciente de las necesidades materiales más urgentes de la gente, particularmente en lo relacionado a la salud y a la alimentación, pues el texto dice que Jesús sanaba toda enfermedad y dolencia. El alcance de su obra sanadora era total. Cualquier tipo de enfermedad física, fuera ceguera, sordera, parálisis, lepra, etc., dedicaba horas enteras haciendo este trabajo de sanidad corporal. Más aún, la frase toda enfermedad y dolencia implica mucho más que la salud física. Llega hasta el corazón enfermo y dolido por causa de los 1000 problemas, frustraciones y desilusiones de la vida, de los temores e incertidumbres, resultantes todos ellos por el pecado de vivir alejados de Dios. Jesús toca esos corazones para sanarlos, aliviarlos y restaurarlos completamente. Habla de sanidad de todo aquello que afecta la felicidad del ser humano. Pero al mismo tiempo que se ocupaba del sufrimiento físico, también atendía el aspecto moral y espiritual de las personas que se acercaban a Él. Les enseñaba los propósitos de la vida eterna y los principios para vivir esta vida desde el momento de ser sanados del corazón. Y les predicaba el evangelio del reino, revelándoles las buenas noticias de Dios para ellos y de la extensión del reino y el dominio de Dios sobre toda la creación y sus maravillosos propósitos. Descubrimos también en este mismo versículo un elemento más que refuerza la declaración que el ministerio de Jesús era grande, también por el alcance territorial recorrido. Todos los pueblos y aldeas, dice el texto, ningún lugar, por pequeño que fuera, debía quedar al margen de su proyecto, visitándoles no una sino varias veces. Marcos, en su evangelio, detalla con mucha precisión las regiones, los lugares de Palestina recorridos por Jesús de norte a sur, de oriente a poniente. Fueron cientos de kilómetros, la mayoría de las veces recorridos a pie, pocas ocasiones en bestias de carga o en incómodas carretas. Un día lo vemos en un lugar y al día siguiente en otro, incansablemente, siguiendo una agenda detallada minuciosamente, con decisión, con energía renovada cada día, con verdadera pasión. Nos preguntamos, ¿qué era lo que lo motivaba a realizar este esfuerzo sobrehumano, sobreponiéndose al cansancio por las largas caminatas y desvelos? Esta pregunta nos lleva entonces a descubrir el segundo de los motivos que lo empujaban a él y que nos deben empujar a nosotros también a involucrarnos decididamente en su gran proyecto. Este segundo motivo es la grande necesidad. Leemos cómo el versículo 36 nos revela que debe ser considerado también un motivo importante más. Dice el texto: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Este cuadro, descrito sucintamente en estas breves palabras,
encierra todo un mundo de tribulación, dolor, tristeza, angustia, desesperación, soledad y miedo de la gente. Por lo que tenemos, como si fuéramos cirujanos, que hacer disecciones, cortes profundos en estas palabras para llegar a la profundidad de los males aquejados y que se resumen en ellas. Grandes multitudes desorientadas y necesitadas. Sus necesidades eran de un amplio espectro, es decir, de todo tipo. Necesidades materiales, naturalmente, como lo hemos dicho, principalmente de salud y alimentación. Necesidades sociales, por problemas morales en sus matrimonios, fallas en su paternidad, malas relaciones con familiares y amistades. Y por sobre todo, sus grandes necesidades espirituales, su necesidad de Dios, porque el hueco que el ser humano tiene en su corazón y que le hace vivir una vida incompleta, tiene la forma de Dios, por lo que ninguna otra cosa con la que se intente llenarlo puede darle la felicidad y realización plenas, pues solo Dios puede llenar completamente ese gran hueco en su corazón. Las grandes multitudes de nuestros días son una copia exacta de las que encontró el Señor Jesús en su ministerio. Multitudes desamparadas, dispersas, agobiadas, cansadas. La expresión ovejas sin pastor claramente señalan que vivían sin dirección, sin protección y sin provisión, desilusionadas por las tantas promesas incumplidas y tantas mentiras escuchadas, llenas de inseguridad, temor e intranquilidad, con una grande necesidad de un amor sincero, de una amistad verdadera, de compañía desinteresada y que mostrara empatía real, necesidad de escuchar la verdad, de experimentar el perdón, tanto perdonar como ser perdonado. Realmente son estas las necesidades más profundas de las personas, pero las menos atendidas. Era tan grande el dolor y la necesidad de las multitudes que provocaron una grande compasión del Señor. La expresión "tuvo compasión de ellas" literalmente debe traducirse que se le conmovieron las entrañas. Y podemos decir que nadie ha sufrido tanto por la humanidad desorientada como Jesús sufrió. Ninguna otra compasión por los que sufren se compara al dolor que nuestro Señor sintió al ver a las multitudes en tales condiciones de necesidad. En otra ocasión, Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, haciendo suya la tristeza que veía en sus hermanas. Y lloró a las puertas de Jerusalén cuando entró por última vez a esa ciudad, al contemplarla como una ciudad que lo rechazaba abiertamente. En Génesis 6:6 dice la Escritura que a Dios le dolió en su corazón ver a la humanidad perdida, completamente desorientada y alejada de Él, viviendo una vida de miserias. ¿Tendremos nosotros un dolor parecido al del Señor Jesús cuando vemos a nuestro alrededor a tanta gente sufriendo? Y más que por sus necesidades materiales, por sus luchas internas, por sus temores no revelados audiblemente, pero reales en sus vidas, por su tristeza, por su soledad, por su grande necesidad de Dios, pero sin saber cómo acercarse a Él y conocerlo. ¿Nos conmovemos por su situación? La respuesta
la tenemos de acuerdo a nuestra reacción o inacción para ayudarles. Por lo tanto, debemos orar pidiéndole al Señor que nos haga sensibles a las necesidades de todo tipo de la gente, pero por sobre todo a sus más grandes necesidades, que son las del corazón. Al llegar a este punto, podríamos hacer una pausa, detenernos y preguntarnos sinceramente si los dos motivos que hemos visto, uno, el gran ministerio de Jesús, y dos, la gran necesidad de las personas, no son suficientes para que nos decidiéramos ya a participar de lleno en tan maravilloso proyecto. El proyecto que trae sanidad verdadera, completa, integral a la humanidad. Bueno, pero si todavía no estamos decididos, mencionemos un motivo más que deberá hacernos cambiar de actitud y opinión. Pues el siguiente versículo nos revela un grave problema. Acabamos de mencionar que eran y siguen siendo multitudes las que están desorientadas, extraviadas y confundidas con las grandes necesidades que acabamos de mencionar. Pero al leer el versículo 37 nos enfrentamos a la revelación de un grave problema. Cuando leemos que Jesús entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y nuevamente, como en los versículos anteriores, este es tan breve que si no nos forzamos a leerlo y releerlo, profundizando la realidad que allí se señala, tenderemos a pasar por alto su importante contenido sin darle la menor importancia. Pero de ninguna manera podemos hacer esto en esta ocasión y debemos enfrentarnos a esta muy seria situación. El Señor dice que la mies es mucha, es decir, el trabajo es inmenso e intenso, la tarea es gigantesca. Las necesidades se multiplican por miles y millones de personas que desesperan por la tardanza del auxilio. En otra ocasión, el Señor también dijo: he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y sin embargo, el grave problema es que hay pocos obreros, pocos involucrados en formar parte del equipo de voluntarios decididos a llevar el auxilio tan urgentemente necesitado. Hagamos un comparativo para dimensionar la gravedad de este problema. Todos los años gradúan de las universidades de todos los países miles de médicos que se integran inmediatamente al ejercicio de su campo profesional. Todo el tiempo se están construyendo hospitales, algunos de ellos gigantescos y modernos, con una alta tecnología y muchos recursos materiales de insumos médicos para la atención de los enfermos. El área de la investigación médica para la búsqueda de nuevas medicinas y vacunas trabajan literalmente noche y día. Y sin embargo, en tiempos de crisis de salud, la demanda de atención médica, de habitaciones hospitalarias y medicinas es de tal magnitud que no puede ser satisfecha completamente. Y se tienen entonces que ocupar incluso los pasillos de los hospitales, así como improvisar sus patios, las escuelas, templos y aún estadios deportivos para la atención del mayor número posible de enfermos. Y aún estos lugares llegan a ser insuficientes. Y esto, cuando estamos hablando de miles, cientos de miles o incluso algunos millones de enfermos. Pero déjenme decirles, nunca en la historia se ha hablado de miles de millones
que simultáneamente se encuentren gravemente enfermos, a punto de morir y requiriendo atención urgentemente. Y gracias a Dios por ello, porque si las pandemias con miles y decenas o centenas de miles son imposibles de atender adecuadamente, sencillamente sería impensable poder atender a miles de millones al mismo tiempo. Pues no es ninguna exageración cuando las multitudes con las necesidades más grandes, que van mucho más allá de las enfermedades físicas, sí se cuentan por miles de millones, que al mismo tiempo están necesitando con urgencia sean atendidas. Pero el problema es grande. Hay muy pocos médicos espirituales que los atiendan. Y nos preguntamos, ¿hay alguna solución? Y tenemos que contestar que algo se tiene que hacer. Pues no podemos quedarnos con los brazos cruzados solo lamentando esta crítica situación y grave problema. La conclusión del pasaje bíblico nos da la respuesta. Y esta respuesta también debe ser considerada como otro gran motivo para participar en el gran proyecto salvador, sanador, restaurador y transformador de Jesucristo. Leamos el último versículo de este capítulo que da la solución al problema. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Una breve y simple línea encierra la respuesta a la solución de un problema tan profundo y tan grave. Y además, presenta una solución realmente nada costosa. ¿Cuál es esta? Primero, orar insistentemente por más miembros para esta tarea. Incluso, tomemos nota que el Señor, más que orar, dice rogar. Esto implica una gran diferencia. En otras ocasiones el Señor ha dicho que oremos, que pidamos por el pan cotidiano, por el vestido, por las autoridades, por nuestra seguridad, etc. Pero aquí dice que roguemos porque más personas se integren al equipo que atienda las más grandes necesidades espirituales de la gente que está sufriéndolas. La expresión es más que elocuente. Y si en las otras cosas que nos dice le pidamos en oración, Él nos responde, ¿cómo no va a hacerlo con mayor razón cuando nos dice que roguemos por este motivo? Claro está que tendremos respuesta cuando verdaderamente empecemos a rogar porque el Señor envíe más obreros a su mies. Pero tenemos que estar rogando incesantemente, día tras día, por más obreros que sean usados por Él para llevar sanidad a las naciones. Pero debemos aclarar que este ruego no es solo por más profesionales en el tratamiento espiritual, sino particularmente el texto dice por más obreros, es decir, gente común, gente que ha conocido a Jesús como su Salvador y Señor y ha experimentado la obra sanadora y transformadora de Jesús en su propia vida. Cristianos que no necesitan encerrarse 4 o más años en una institución académica para especializarse en el mundo tan grande y profundo de la teología y la doctrina bíblica. No, sino aquellos que al igual que el endemoniado de Gadara, que fue liberado por Jesús y que por esa obra maravillosa en su vida le manifestó su gratitud pidiéndole que le permitiera unirse a él y a su grupo de discípulos. ¿Recordamos la respuesta del Señor? Veamos qué le dijo. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo
y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Lo vemos con claridad? El grave problema de la falta de obreros se puede suplir fácilmente, pues si hay miles de millones de enfermos espirituales, al mismo tiempo hay miles de millones de potenciales obreros para atenderlos. Esos obreros somos todos los cristianos. Ninguno queda fuera. A eso se refiere el apóstol Pedro cuando dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A eso se refiere Jesús cuando dijo que los cristianos somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y es a todos los creyentes a los que Él se dirige al despedirse de sus discípulos, ascendiendo al cielo, al decirles: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, al rogar por más obreros, estamos diciéndole al Señor que nos enliste también a nosotros en su ejército y que nos envíe a los enfermos espirituales que están más cerca de nosotros, como agentes de salud, llevando el mensaje de la sangre preciosa y poderosa de Jesucristo para el completo perdón de pecados y la sanidad total del corazón. ¿No les parece que son suficientes estos motivos para que tomemos ya la decisión firme de entregarnos verdadera y apasionadamente al proyecto que vino a traer nuestro bendito Salvador? Proyecto con mayúsculas, porque ningún otro se le puede comparar, pues el suyo cubre todas las necesidades del ser humano, principalmente la necesidad espiritual de Dios, de tener a alguien supremo y trascendente a quien servir y adorar. Nuestra tarea sigue siendo la misma que el Señor hizo: enseñar y predicar el evangelio del reino, que es presentar a Cristo como el Salvador, como el Señor, como el Rey y gobernante absoluto para el bien de toda su creación, comenzando con la sanidad de la enfermedad más profunda del corazón humano, que es el pecado. El tiempo apremia, las multitudes esperan. Que Dios nos bendiga a todos. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos
los obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor.